40 segundos, los saludo en este amanecer traumático en Bogotá. Hoy es miércoles 25 de octubre, día de paro de taxistas, que están comenzando esta madrugada ya una movilización que va a volver seguramente esta jornada de caos que comenzó anoche en Bogotá. Están en la avenida El Dorado, en la avenida Boyacá, en la calle 26, en la carrera 68, con calle 22, en el norte, en el sur. Están desde anoche atravesando taxis. La jornada fue particularmente difícil para quienes tenían vuelos pendientes desde o hacia el aeropuerto El Dorado. Miles de bogotanos tuvieron que caminar 4 o 5 kilómetros para atravesar esa avenida El Dorado, y quienes querían ir al aeropuerto El Dorado tuvieron que sufrir las consecuencias, que fue llegar tarde o caminar ese trayecto, esos 4 o 5 kilómetros con maletas. Los taxistas esta mañana, que están en pie de lucha, liderados por Hugo Ospina, tienen hoy 10 puntos de encuentro. Ellos lo han llamado sin pudor bloqueos. Protestan porque el gobierno no les ha cumplido con la compensación por el aumento en los precios de la gasolina. Protestan por el tema de los agentes de tránsito. Protestan por las fotomultas. Y una protesta que coincide con época electoral que a muchos les suena, no suena a protesta de carácter político o con fines electorales. Le responde a propósito de precios de la gasolina el ministro de Minas, Andrés Camacho, que como no han encontrado, como no se han inscrito, los taxistas que están en el paro de hoy, no se han inscrito, no han podido pagarles la compensación, entonces tampoco va a subir el precio de la gasolina la otra semana cuando comience el mes de noviembre. Pese a este paro de taxistas que promete bloquear Bogotá, hoy hay clases en los colegios, por lo menos en los públicos, en los distritales. Los conductores de buses al sur de Bogotá, los que vienen o van a Soacha, que en la madrugada no habían salido a trabajar para sumarse al paro, ya están trabajando en las rutas para viajar, para conectar con Bogotá. Bienvenidos, esta es la noticia del momento. Quienes no están en Bogotá, lo lamento, pero esta Bogotá es un caos un poco anárquica por cuenta de este paro de transporte. Y hablando de transporte, en segundo les contaré también de la reunión que tuvo esta madrugada en China el presidente Petro con la empresa Check, que construye la primera línea del metro. Después de esa reunión anuncia el presidente Petro una nueva idea, y es que asume el costo de un nuevo, o lo que podría ser un nuevo contrato para construir un trayecto subterráneo, soterrado, entre la calle 50 y la calle 72. Eso que hoy es un metro superficial, insiste el presidente Petro, debe ser un metro subterráneo. Y entonces el capricho, la idea, la obsesión del presidente se traduce en que ofrece pagar el 100% de esa obra vía nuevo contrato. La alcaldesa Claudia López está en lo contrario. Dice, ejecutemos la obra como sea, pero saquemos la obra, la que diseñó el alcalde Enrique Peñalosa, que es importante eso porque parece ser una batalla alrededor de los nombres. El presidente Petro no sabe cuánto costaría esa obra, no sabe o no se sabe qué dijeron los chinos. El presidente está reunido en este momento con Xi Jinping, el presidente del gobierno chino, que lo recibió en el Gran Palacio del Pueblo, y dice que Colombia y China son buenos amigos y socios, pero no se sabe si se van a meter ellos en el embrollo muy local, muy parroquial nuestro de la primera línea del metro de Bogotá. Desde China también, el presidente Petro, en esta semana electoral, anuncia cómo va a ser el pago de recompensas a quien denuncie a quienes están comprando votos para las elecciones de este domingo. Van a pagarles, según la orden del presidente, el 10% de la plata que se incaute cuando reciban una denuncia. Entonces la gente dirá, como el ejemplo que pone el presidente desde Cantagallo, ahí está alguien comprando votos, le incautan la plata y el 10% de esa plata va a modo de recompensa para las personas que están denunciando la compra de votos. Esa es la idea del presidente. Estamos a 4 días de las elecciones. La gran polémica electoral es por una circular del Consejo Electoral que confirma que los votos que se marquen por candidatos revocados no se van a contar. La orden a las comisiones escrutadoras es que los tarjetones que aparezcan marcados, por ejemplo, por Rodolfo Hernández, que no va a ser candidato, no está inhabilitado, fue revocado, o Tulio Gómez, o el señor Jaramillo en Ibagué, el hermano del ministro de Salud, tienen que considerarse votos no marcados.
Pese a la orden y a las decisiones del Consejo Electoral, esos candidatos siguen pidiendo que voten por ellos en un llamado, por supuesto, que sería desconocer la autoridad electoral. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Tenemos muchas informaciones de Colombia y el mundo, un gran lío internacional esta mañana por cuenta de la pelea de Israel, ahora pidiendo que renuncie el secretario general de Naciones Unidas, que pronunció una frase que le pareció al gobierno israelí una justificación, diciendo que llevaban 56 años de opresión, de asfixiamiento, los palestinos allí en el Oriente Medio, y que esa es la verdadera razón por la que se produjo el ataque terrorista de Hamás. Se levanta Israel, no solo pide la renuncia, sino que esta mañana cancela visas a diplomáticos de Naciones Unidas. Mientras en el campo de batalla, esta madrugada fueron 400 los objetivos en la franja de Gaza, que dejan 80 muertas, cientos de personas que están buscando todavía los cuerpos de sus familias entre los escombros. Ya les actualizaré de las noticias allí en el campo de batalla y en el mundo de la diplomacia. Les explicaré también en segundos del problema que hay con el recibo de la luz de octubre en Bogotá y Cundinamarca por un error de Enel. Llegó facturado mes vencido, así la gente ya hubiera pagado. Dice la empresa que no habrá cortes, sin embargo, mientras se soluciona el error, que como de costumbre se lo adjudican a los usuarios de energía. Bienvenidos, tenemos muchas historias. Hoy es miércoles 25 de octubre, es el Día de la Ópera y es el Día Internacional del Artista. En segundos, la situación en Bogotá con el paro de los taxistas. En segundos, el resultado de los encuentros en Pekín del presidente Gustavo Petro. Aquí está antes el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Bloqueen la 26, bloquear la 26, bloquear. Una noche complicada, una noche de protestas. Una noche de bloqueos y de malestar de las personas que quedaron en medio de esas manifestaciones de los taxistas que le madrugaron al paro. En este momento tengo un viaje a Finlandia. Antes que salía a las 4 de la tarde de la casa, cuenta que hay trancón. Porque desde las 6 de la tarde estuvieron bloqueando 3 puntos de la ciudad. El paro que nosotros hicimos fue por tanta seguidera de la policía, los azules. El portal de Suba, al igual que en el sector de Yomasa, la situación más crítica se vivió en la avenida Ciudad de Cali con calle 26. Bloquearon el paso de todos los carros que iban hacia el aeropuerto El Dorado. Habló el vocero de los taxistas, Hugo Espina. Donde estábamos haciendo unas denuncias gravísimas, porque los policías azules están violando la ley. El secretario de Gobierno de Bogotá, José Rivero, sobre las medidas que tenían dispuestas para hoy. Hacemos un llamado a que esta manifestación sea pacífica, sin bloqueos de vías, que no lo podemos permitir. Tenemos que tener un diálogo permanente en la Secretaría de Movilidad, así como lo han hecho durante todo el año. Las mesas de diálogo estarán abiertas. El paro de los taxistas ya está generando traumatismos. A esta hora, cientos de vehículos se encuentran represados por la avenida 26, ya que un grupo de taxistas busca llegar a la calle 26 con Cali, pero también en este momento hay manifestaciones en la calle 68 con calle 22 y la carrera 68 con calle 19 al sur. El presidente Gustavo Petro se reunió hace algunos minutos con su homólogo chino Xi Jinping con el objetivo de diversificar y ampliar las relaciones entre Colombia y China. Los mandatarios firmaron al menos 10 acuerdos de cooperación bilateral. Después de la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con la empresa encargada de la primera línea del metro, el presidente aseguró que es viable técnica y legalmente la modificación del trazado. Sobre el metro hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea 2 fases, una primera elevada y una subterránea. Entre tanto, la alcaldesa Claudia López sentó su posición frente a una modificación del trazado de la primera línea del metro de Bogotá. Eso es lo que tiene a Bogotá atrasada. Si Bogotá construyera sobre lo construido, vea, vuela, en 10 años es otra ciudad. Ecopetrol hoy tiene varios bloques para la búsqueda del gas offshore en los que trabaja con compañías como Oxy, Anadarko, Shell y Petrobras. Sin embargo, hay otros en los que tiene el 100% de la participación y le toca hacer el 100% de las inversiones. Por eso está contactando a empresas como Repsol, Pemex y Petrobras para subirlas a este bus del gas costa afuera. Nos explica Elsa Jaimes, gerente de offshore de la compañía. Para desarrollarlos queremos hacerlo de la mano de socios que tengan experiencia en operaciones offshore
offshore, dado que es un capital fuerte, no es una demanda de capital grande el que se requiere para ejecutar estas actividades. Este miércoles el Gobierno Nacional presentará la estrategia para enfrentar la compra de votos, en donde se explicará cómo funcionará esta medida de recompensa, luego del trino que presentó el propio presidente Gustavo Petro. Habla el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. A las 11 de la mañana haremos una rueda de prensa en la dirección de la policía, en donde explicaremos cómo funcionará esta recompensa, los montos, la estrategia, el número de policías involucrados en toda una estrategia de policía judicial para enfrentar a quienes quieren corromper la democracia. La misión de observación electoral presentó algunos reparos frente a este plan de pagos a quien denuncie la compra de votos. Habla Alejandra Barrios. Una decisión que tendrá que tomar el gobierno nacional. Nosotros insistimos en la importancia de que haga parte de la cultura democrática de los ciudadanos, que un ciudadano o una ciudadana no tenga que esperar el pago de una recompensa para informar. Y la procuradora Margarita Cabello rechazó la propuesta de las disidencias que pedía a la Guardia Indígena garantizar la seguridad en esta jornada de elecciones. De hecho, el Ministerio Público rechaza ese comunicado y esa pretensión que no solo está en el comunicado, sino que también nos habían manifestado ya en algunas regiones del país los pobladores, las poblaciones, en el sentido de pretender que no entre la fuerza pública a proteger o garantizar las elecciones. Entre tanto, el general Omar Sepúlveda de las fuerzas militares confirmó que han desplegado los dispositivos de seguridad en el 80% de sus puestos de votación. Esperan llegar al 100% y la prioridad es el plateado en el Cauca. Hay unas fases operacionales, los comandantes territoriales regionales están desarrollando esa fase de una manera cautelosa. Tenemos información, como acabo de mencionar, de muchos artefactos explosivos improvisados. Fue condenado Bernardo Moreno, el exsecretario general de la presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por tráfico de influencias dentro del caso de la Yidis política. La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 5 años y 7 meses de cárcel y se ordenará su captura por haber ofrecido dádivas para que congresistas apoyaran las reformas del gobierno Uribe. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá tiene un mes para resolver la solicitud de libertad del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. La Corte Constitucional devolvió el proceso a ese tribunal porque el excomandante de la SAUC habría estado más tiempo detenido de lo planteado en Justicia y Paz. No quiero dejarla ir, es mi hija. Quiero pasar todo el tiempo que tenga con ella antes de enterrarla. Se vivió una de las más violentas jornadas de la guerra entre Israel y Hamás. Tras los bombardeos de las fuerzas de Netanyahu, en Gaza hay por lo menos 750 muertos. En una rueda de prensa, el embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, anunció que hoy saldrá desde nuestro país un avión de la Fuerza Aeroespacial cargada con ayuda humanitaria que incluye elementos de aseo, medicamentos y colchonetas. La noche va a salir un avión de las FARC hacia Egipto para llevar ayuda humanitaria, tanto del gobierno colombiano como también del pueblo colombiano. El presidente Gustavo Petro respaldó a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en un Consejo de Seguridad en donde se trató la guerra en Medio Oriente. Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Déjeme ser claro, ninguna parte de un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. Ante esto respondió el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan. Usted, señor secretario general, ha perdido toda moralidad e imparcialidad, porque cuando dice esas terribles palabras, que estos atroces ataques no sucedieron en el vacío, está tolerando el terrorismo. Inició la fecha 19 del fútbol colombiano. Deportivo Cali venció a Jaguares de Córdoba y Águilas Doradas venció a Envigado. Hoy, Atlético Bucaramanga enfrentará a La Equidad, Deportivo Pereira jugará contra el Junior y Millonarios en el Campín recibirá al Boyacá Chico. Estás escuchando Blue Radio.